entramos a TikTok, la vemos así. Y si le gusta lo repite, si nadie le te jodiste. Tu lágrima cae, fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba. 22 años, influencer a primera vista. Solo uno de sus videos alcanza el 500.000 de reproducciones. Para ti, bendiciones, sus hashtags más repetidos. Y es que ojalá para ella cada momento se hiciera viral. Tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad. Soncito, tú eres mi regalo más bonito. Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito ya. Antes, cuando tú y yo éramos amantes, baby, yo no estoy para extrañarte. Alta fama, alto trabajo estético. De quien en la red social se hace llamar Katrina Guzmán, pero su real nombre es Sabina Godoy Montero. Publicaciones que eso sí llegaron hasta hace algunos días, cuando ni siquiera se acordó de llevar su celular al protagonizar este momento. No escapaba de sus fans, sino de aquellos que sabían que irían tras ella a su departamento en Peñaflor, con motivos de sobre y que poco tienen que ver con monetizar a través de internet, sino con dinero mucho más fácil, con un ilícito emprendimiento que aterrorizó por meses a un barrio entero. Y la PDI buscándome, yo fumando y riéndome. Así por la ventana de un tercer piso, la apodada Ina se intentaba fugar del operativo llevado a cabo por la Brigada de Investigación Criminal de Peñaflor, en una investigación junto a la Fiscalía Occidente, que la posicionó como uno de los blancos principales. Ella básicamente es acopio de droga, tráfico de droga y también de armas de fuego. O sea, ella tiene un negocio ilícito que es básicamente la distribución de droga dentro de la población. En nuestra investigación está nuestra blanco principal y su brazo operativo, quien ejercía las funciones de seguridad y acopio de la droga, era su hermano. En el caso de su hermana vendría la droga y además una vecina también sería un centro de acopio y otras personas que también ejercerían seguridad. Desde julio del año pasado es que lo que sucedía con esta narco-tiktoker y su séquito comenzó a figurar como un foco criminal debido a reportes de incesantes balaceras a toda hora. Son nombres conocidos, apodos conocidos muchas veces y tal como lo mencionaba anteriormente, los vecinos o la gente les cuesta proporcionar esos antecedentes a la fiscalía o a la policía porque temen por su seguridad. Entonces son personas que están muy bien posicionados dentro de la población, personas que causan temor o intimidación al resto que impiden en definitiva entregar antecedentes útiles para la Fiscalía. Y es por eso es que existen otros mecanismos, como por ejemplo denuncia segura, la actuación o denuncia a través de las municipalidades. Inocentes que resultaron heridos durante enfrentamientos armados y hasta amenazas que llegaron al propio alcalde de la comuna al denunciar que el narcotráfico no estaba en avanzada, sino que se estaba adueñando de un territorio. No queremos más vecinos heridos, no queremos niños traumados, queremos paz. Con miedo, sobre todo los niños, aquí hay muchos niños. Porque cuando hubo el problema allá en la 3, de todo el tiempo, se arrancaron, pasaron todos, corriendo de llaga con armas. Son amenazas de índole que nos vamos a encontrar, conocemos quién eres, dónde vas a estar, ese tipo de amenazas. Vamos a persistir en las denuncias y sobre todo vamos a persistir en todo el trabajo de coordinación con el Ministerio del Interior, con las policías, con la Fiscalía, de modo tal de dejar fuera a esta gente y fundamentalmente dejarlo donde deben estar. El punto de conflicto es al interior de la Villa Las Praderas. Los grupos permanecieron en continua disputa y revancha hasta aseguran con la contratación de sicarios, la banda de la Yoyi y la Lili contra la de la Ina.
A poco se han ido posicionando en departamentos y la configuración de las estructuras ha permitido de alguna otra forma hacer esto. Cuando muchas veces muchas personas incluso abandonan el hogar, aburridos por cierto de la venta o la problemática delictual que hay en el lugar, esos lugares, entre comillas, abandonados son ocupados por estas bandas que los van utilizando como lugares de acopio. Tenían ciertas características, por ejemplo, sus puertas eran reforzadas, algunas blindadas, que obviamente impedían el fácil acceso de cualquier efectivo policial. Mira, yo quiero un papi, un baby que me diga, un baby. Ella quiere llevarla a las praderas. Ella contrató unos sicarios al bloque que tiene tomado la Lili, al bloque que tiene tomado la Ina y a los bloques que tiene tomado la China. A esos 8 bloques deberían hacerle un allanamiento general. Es que su apodo ya era de renombre. Luego de cada balacera, el comentario entre los atemorizados vecinos que poco podían hacer, ya que incluso les cortaron la luz y el agua tras pedir que alguien hiciera algo en el mismo. La Ina estaba en el lugar, obviamente acompañada. Según la investigación, Joaquina Guzmán sería la líder. Sus brazos operativos dedicados a la venta de drogas serían su hermana alias La China y la polola de su sobrino La Javi. Otra persona de su confianza es La Vero, una vecina quien acopiaría parte de las sustancias. La cobertura y seguridad estaría a cargo de su hermano el Nacho, quien operaría junto a 2 soldados, el Marcelo y el Diego. Sin duda, no es directamente proporcional el número de denuncias que nosotros recibimos como Fiscalía con los hechos que se producen. Y eso por razones obvias. La mayoría de las personas teme por su integridad, teme por su seguridad y mantiene bastante miedo a hacer denuncias por este tipo de delitos. Por eso mismo nosotros nos hemos hecho cargo junto con la policía de una forma una investigación más científica, de a largo aliento. ¿Qué tan difícil fue encontrar a la cabecilla de este grupo? Nosotros manejábamos antecedentes durante meses. Efectivamente, una persona que sale, entra del lugar, tiene informaciones muchas veces, como habíamos dicho, de otras personas que le brindan protección. Palabras realmente, y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Y es en este punto donde las redes sociales hicieron lo suyo, pues en cada lugar fuera de su casa era posible encontrar otra huella que probablemente ya desconocía, como esta cámara de seguridad que dio las certezas de que días antes se encontraba comprando sushi en un local cercano. O sea, la rutina ya estaba bien establecida de acuerdo a las técnicas investigativas, entonces efectivamente nosotros ya sabíamos dónde estaba, qué estaba haciendo, entonces ya estaba establecido cuál era más o menos sus hábitos diarios. Llegó el día entonces donde más de 100 detectives irían por ella y los demás integrantes de la banda. 14 domicilios allanados y este registro desde el aire, donde se lanza de una ventana seguida por su hermano, no sería una casualidad, pues la policía ubicó un dron pensando en que probablemente harían todo lo posible para evitar ser capturados. Finalmente a la famosa Ina o Katrina. Para quienes la siguen no le quedó más que entregarse. A continuación otra imagen que posiblemente jamás quisiera que estuviera en su perfil. ¿Y qué posibilidad hay que ella sea protagonista de los diversos enfrentamientos de los que fuimos testigos? Pues bien, acá lo que todavía estamos en etapa investigativa, lo único que le puedo decir por ahora respecto de esa situación, que al menos nosotros hemos investigado que existen bandas rivales acá y que existen enfrentamientos por lograr el posicionamiento de la población. Tenido esta cantidad de pruebas, estos indicios o estos elementos de una investigación de largo aliento, no hubiésemos tenido estos resultados. Ya no existen las armas de fuego que estaban en poder de los traficantes, entonces efectivamente los vecinos son los que agradecen que las policías realicemos este tipo de investigación. El operativo más importante que se ha desarrollado en el sector de la pradera para desarticular esta banda. Acá no ha terminado la guerra en contra del narcotráfico. Acá este es un paso muy importante. La totalidad de la banda se encuentra actualmente en prisión preventiva. En el múltiple allanamiento se incautó más de 2.000 gramos de cocaína, también marihuana, MDMA, además de hongos alucinógenos, más de 170 municiones y 2 pistolas, una modificada con puntero láser, una escopeta y un chaleco antibalas. Que el negocio efectivamente le estaba dando resultado está a la vista, con 9 millones de pesos que se encontraron en efectivo.
Lo que también se llevó la policía fueron cámaras de seguridad que este grupo instaló en varios edificios para un monitoreo constante de quienes aparecían por el barrio. Del TikTok a la cárcel, la peligrosa Ina, la narcorreina de Peñaflor, está tras las rejas y este vendría siendo su último material frente a una cámara. Sabido que de igual forma al interior de los recintos penales se consiguen celulares, ya veremos cuál será el último clip que podrá compartir.